Nosotros somos como una batería. Si no descansamos, la batería también le pasa lo mismo. Si no la cargamos, no va a funcionar el equipo, ¿cierto? Claro. Cada órgano también guarda una emoción. Una pena, una tristeza, a lo mejor no me afecta el pulmón, pero sí me puede afectar el colon. ¿Y de qué manera primero se puede expresar la ansiedad en el cuerpo y mirar la ansiedad, pero sin que te desgaste? Preguntando cómo la acepto, pero no quiero que me termine como botando al piso. La ansiedad no es solo una sola palabra. Bienvenidos a todos al White Dragon Podcast. Estamos en un episodio más y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Vamos a hablar de un tema demasiado interesante que a todos nos pasa, que es la somatización de emociones. Y aquí estoy con Luz. Luz, te quiero agradecer por aceptarme la invitación de venir a este episodio. No, gracias a ti primero por la oportunidad, segundo pues por hablar un tema tan interesante y que es el que nos está invitando la vida en este momento a hacernos cargo de nosotras mismas, al autocuidado especialmente. Claro. Y obviamente a no perdernos de vista. Estamos como muy focalizados en lo externo y de cierta manera nos perdimos de vista. Sí. Y nos hemos perdido a nosotras mismas, a nosotros mismos, porque esto es tanto para todas las personas. Claro. Entonces, como que la invitación es volvamos a mirarnos, a sentirnos, a cuidarnos. Claro. Ya, bueno, esa es como la introducción de lo que vamos a hablar, pero como saben los que más nos escuchan, tenemos dos cositas. Primero les cuento en el estudio en el que estoy, que les dejo toda la información acá, es Music with Chops, y si tú quieres venir a grabar tu podcast, por favor, estás más que invitado. Y la segunda cosa que te contaba, Luz, es que tengo un mazo de cartas, y así empiezo la dinámica antes de ir de lleno a las preguntas. Bien. Entonces, te voy a pasar estas cartitas, tú escoges una, las puedes mezclar si quieres, y es una pregunta y yo después te la leo. Ya. Sí. También contarles que hice preguntas en Instagram y vamos a estar mencionando los casos que me hablaron de gastroenteritis, de estrés, de muchas cosas. Ya. La pregunta dice así. ¿Quién fue alguien que te marcó positivamente en tu vida y por qué? Bueno, la crianza familiar. Uh-huh. Bueno, todos de niños tenemos una historia y nuestros padres no lo hicieron mejor porque no sabían cómo hacerlo, nos entregaron lo mejor. Pero para mí la infancia fue una etapa bonita y sobre todo que fue como la enseñanza, los valores que ellos nos entregaron. Claro. A lo mejor hubo carencia en otras cosas, pero en valores, en respeto, en la responsabilidad, en el cuidarnos, en la solidaridad con el otro. Eso es algo que marca muchísimo, me marcó mucho en infancia y de verdad sobre todo como también lo que ellos entregaron fue como en sostenernos algo de una, o sea, una fuerza más grande que nosotros. Claro. Como que no estamos solos, a pesar de que nos sintamos a veces solos, pero hay algo más grande en nosotros que nos sostiene, que nos cuida. Yo soy una ferviente creyente en esa filosofía. Súper, qué lindo. Cuéntame entonces, Luz, ¿cómo entras tú a este mundo? Algo que la gente no sabe de ti es que tú hoy día eres una enfermera holística. Si me puedes empezar definiendo, explicando qué es una enfermera holística, a qué se dedica, y después me cuentas de lleno cómo entras tú a este mundo más holístico de todo lo que es la salud. Te voy a contar un poquito cómo empecé, cómo Sí. llego yo a esto. Entonces, hace 20 años llegué a Chile y estudié enfermería en Colombia y llegué a Chile a trabajar como enfermera. Pero en Colombia y desde muy pequeña me daba cuenta que la gente se enfermaba. De hecho, de niña me pedían agüitas de qué me hago para el dolor de cabeza y yo daba agüitas de hierbas, Sí. de manzanilla o de esas cosas. Y entonces llegó a Chile. Cuando yo trabajé en Colombia en una unidad de cuidado intensivo de cardiología y me preguntaba por qué uno tiene que llegar a esos estados tan
Terribles. complejos, Sí. tan terribles, con tanto trabajo, porque veía gente muy buena, profesional, niños también. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que uno terminar así? Y lo otro es que me miraba a mis compañeras de trabajo que, pucha, 17, 20 años de trabajo, la parte médica también, un poco como perdiendo la humanidad. Mm. Y eso me empecé a cuestionar. Yo decía, debe haber algo más que se pueda uno, desde el servicio de la enfermería, acompañar a, a las personas. Sí. Y la vida es tan linda que me trajo a Chile y ahora entiendo el para qué. Ujú. Y llego a Chile a trabajar como enfermera también, la parte de coordinación de enfermería, y ahí me presentan las terapias florales. Y me encantó, yo quedé enamorada, yo decía, esto es con lo que podemos ayudar a las personas. Claro. Y luego, estudiando flores, me hablaron de Reiki y empecé la formación también de Reiki. Mientras tanto trabajaba y estudiaba. Sí. Y entonces fue cuando en el 2010 yo trabajaba en una empresa de auditoría médica y ahí fue el terremoto del 2010, Sí. pero ahí no estaba en Chile, o sea, yo no estaba en Santiago, estaba Ya. en La Serena. Pero fue como si el terremoto interno me hubiese movilizado a mí, a pesar de que no estaba en Santiago. Yo creo que hubiese estado en esa época en Santiago. En ese momento yo creo que me muero del susto porque vivía en un piso 19 Uy, terrible. y ese edificio se movía de lado a lado. Entonces, pero como todo es perfecto. Es una frase que ocupa mucho, de que todo es perfecto, todo tiene un sentido mayor. Mm. Y, y entonces ahí es cuando yo empiezo a decir, no, definitivamente mirar papeles no es lo que yo quiero. Y ahí hablo con mi profe de la escuela, de la profe Lourdes, que es la directora de la escuela Montvernon, y ahí empiezo a hacer terapia. Y me he ido formando en algunas cosas, leyendo, hice un diplomado en terapia gestal, que es técnicas de manejo del cuerpo, y no he dejado de estudiar. Claro. De ahí has seguido. Y ahí he seguido y feliz con la decisión, a lo mejor la parte profesional como enfermera, muy bonita y todo eso, pero mi servicio está desde esta otra, desde este acompañamiento y sobre todo viendo que las personas de verdad, conversando nomás, hablando, empiezan a mejorar. Increíble. ¿Mm? Entonces vamos un poco a esto que introducimos, que es la somatización de las emociones. ¿Eso le pasa a todo el mundo? ¿Es algo que le pasa a solo un cierto tipo de personas? ¿Qué dirías tú? Sí, nos pasa a todo mundo. Lo que Ya. pasa es que hay personas que, por ejemplo, son muy hiperactivas, Ujú. no paran, súper trabajólicas, no paran. Entonces, Sí. esas personas generalmente cuando pueden sentir el dolor, Sí. pero cuando ya se agudiza, por ejemplo, eh, tengo caso de una persona que es de la informática y ella trabaja y cuando se da cuenta es que va al médico porque empezó con un ardor al orinar y ya se le fue a una pielonefritis, porque Wow. no, no acusan el llamado del cuerpo Sí. que les está diciendo descanse, descanse. El cuerpo es como una batería. Sí. Nosotros somos como una batería. Si no descansamos, la batería también le pasa lo mismo. Si no la cargamos, no va a funcionar el electrodoméstico o el equipo, ¿cierto? Claro. O el celular, por Sí. ejemplo. Exactamente pasa también en el Sí. cuerpo. Entonces, hay personas que son más emocionales y entonces eso lo refleja también en el cuerpo, Ujú. ¿sí? Que son personas como mucho más emocionales, que también venimos de una cultura donde no aprendimos a expresar las emociones porque fueron muy censuradas. Por ejemplo, las personas ya, ahora, por ejemplo, ustedes no. Sí. Ustedes que son esta generación que me parece que vienen a enseñarnos a nosotros los más antiguos, Ujú. sí, la generación pasada,
que nos vienen a enseñar mucho, porque ustedes nos vienen también a enseñar a romper tanto paradigma. Ustedes expresan las cosas que les pasan. En cambio, nosotros nos fuimos como callando, y bueno, las artrosis, todos los problemas autoinmunes están relacionados con callar todas esas emociones y todas esas traumas y todo eso. Claro. Empecemos con, bueno, ¿me podrías definir qué es lo que es la somatización para alguien que está empezando a entender o se empieza a sentir identificado con lo que estamos hablando, pero no lo tiene claro todavía? ¿Qué es la somatización? Es una emoción que no se expresa Ya. y luego se manifiesta a nivel físico, como para hacerlo simple, ¿no? Sí, ya. Entonces, al no darse cuenta de algo que te está pasando emocionalmente, tu cuerpo empieza a reaccionar a través del dolor. Exacto. Es como una señal. Sí. ¿Me puedes dar ejemplos de emociones que la gente no se escucha, que empiecen después a dar esa... Por ejemplo, había una chica que me preguntó qué pasa con la tristeza y la felicidad al mismo tiempo. Porque yo creo que estoy feliz, pero también tengo pena, pero me pasan cosas. Lo importante es como, a ver, la medicina china habla de la emoción ellos hablan de que también nuestros órganos Sí. tienen una energía, cada órgano tiene una energía, pero cada órgano también guarda una emoción. Ya. O está relacionado con una emoción. Por ejemplo, el pulmón lo relacionan con la tristeza. Ya. El riñón lo asocian con el miedo. El miedo, la fuerza, ¿no? Sí. El corazón con la alegría, pero también con la euforia. Ya. El hígado lo relacionan con la rabia. ¿Sí? Sí. El vaso con la indecisión o la preocupación. Sí. Entonces hay órganos que son primarios y hay órganos secundarios. En el caso, por ejemplo, del riñón, el órgano primario vendría a ser la vesícula biliar en el hígado. Ya. En el estómago vendría a ser el vaso. En el corazón vendría a ser el intestino delgado y en el pulmón lo relaciona con el intestino grueso. Entonces, una pena, una tristeza, a lo mejor no me afecta el pulmón, pero sí me puede afectar el colon. ¿Sí? Ya, sí. Ya, vayamos entonces identificando estas cosas, porque acá una de las emociones que más me preguntaron es de la ansiedad, que es una cosa que yo creo que no sé si es generacional, pero se habla muchísimo en mi generación. ¿Y de qué manera, primero, se puede expresar la ansiedad en el cuerpo? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿de qué manera entonces se puede empezar a abrir esa puerta y mirar la ansiedad, pero sin que te desgaste? Que eso era como, es lo que me preguntaban, de cómo la acepto, pero no quiero que me termine como botando al piso lo que me está pasando. Bueno, la ansiedad es como una ventana grande o un cuarto grande donde hay muchas cosas. La ansiedad no es solo una sola palabra. Claro. Hay personas que sufren de ansiedad, o sea, que manifiestan ansiedad, pero la ansiedad de esa persona puede activarse posterior a una frustración. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando uno le pregunta a la persona dice que estoy muy ansioso. ¿Qué le está produciendo la ansiedad? Porque la ansiedad puede ser un miedo, Sí. puede ser una preocupación, Claro. La ansiedad puede ser una frustración, la ansiedad puede ser de rabia, de impotencia. Entonces, más que la ansiedad, hay que identificar de dónde identificar la causa. Sí. Ya. ¿Sí? Sí. O sea, la emoción. ¿Y qué situación lo llevó a esa frustración? Ya. No sé, había hecho todo mi trabajo o de injusticia, ¿no? Había hecho un buen proyecto para presentárselo a mi jefe porque me habían dicho que me iban a ascender y presenté el proyecto y todo eso y el trabajo se lo dieron, ascendieron a mi otra compañera o a mi otro compañero. ¿Y qué te pasa a ti? Tengo mucha rabia y me parece injusto. Sí. Sí, y eso me genera mucha ansiedad y no estoy durmiendo, todas esas cosas. Ya, ¿sí? Perfecto. ¿Qué pasa como con este estrés y esta ansiedad de no sentirse suficiente?
cómo se empieza a verse como en el cuerpo? ¿O de qué manera está como tapada en las situaciones que te cuentan tus pacientes? Por ejemplo, eso, no sentirse como valorado. Sí. Bueno, puede manifestarse la desvalorización puede manifestarse, por ejemplo, en una artrosis, Ujú. ¿sí? Porque eso ya sería un poquito más crónico, ¿cierto? Pero la Sí. desvalorización también, la falta de valor, es una pérdida de energía. También podría ser un tema con la sangre. Ya. ¿Sí? Sí. Porque la fuerza está en la sangre y la Sí. fuerza está en la célula. Por ejemplo, podría ser una fatiga, un cansancio extremo, Ya. fatiga crónica. Sí. Sí, que la gente dice, tengo mucho cansancio, tengo mucho agotamiento. Eso es por desvalorización. Y la desvalorización también puede ser porque también uno no se da los espacios para descansar. ¿Sí? No solamente que el otro lo valore, tiene que uno ponerse, primero valorarse a uno, a sí misma. Claro. ¿Sí? Sí. Creo que van a ser como estos círculos viciosos de hartas preguntas, hartas situaciones, porque creo que tocaste un tema muy importante que es cómo uno empieza a valorarse, pero creo que tiene mucho que ver cómo empezar a escucharse. Ujú. Entonces, te voy a dar otras situaciones que me están contando y ahí después vamos a entrar más de lleno. Los típicos dolores de cabeza en la pega. ¿Por qué pueden ser? ¿Qué emociones pueden estar arraigadas que la gente no tenga tan presente y que debería empezar a conectar? Qué bueno eso, porque puede ser de rabia. Ya. De rabia, Sí. quiero poner límites, me están Exigiendo. sobrecargando de pega Sí. y me toca, o sea, no puedo decir nada porque dependo de esa pega, Me mi están familia pagando. depende de esa pega, entonces me trago la rabia y se me tensiona todo el cuello y Sí. ahí me da Sí. dolor de cabeza. Ya. Entonces la tensión de cuello tiene que ir con rabia. ¿Y el dolor de hombros o de espalda también? Toda tensión, todas esas tensiones son de ¿Musculares? musculares, son Ya. de tensión, de impotencia, de Ya. no poder hacer De nada. rabia. ¿Sí? Ya. Mira, el bruxismo. Ya. El bruxismo es pura rabia contenida. Uno aprieta cuando está rabioso. Sí. ¿Sí? Y duerme con la Rabia. mandíbula apretada. Sí. Entonces, Sí. Bueno, me estás describiendo. Sí, yo tengo mucho bruxismo y me acuerdo en los momentos más claves de la universidad o empezando las pegas o atravesando momentos de mucha incertidumbre, me iba a hacer masajes como para tratar de soltar acá, que estaba durísimo, me dolía todo el cuello, todo, y la mandíbula sentía que estaba como incluso desplazada, no sé, como que todo estaba mal. Y me decían, tienes un estrés crónico. Tienes que claro, empezar a bajar. claro. Y yo creo que sí, tiene que haber sido esa rabia que no era capaz de primero aceptar que tenía rabia y después hacer, ¿qué hago con eso? Mm, ¿Con quién hablo? Porque también a veces en las amistades uno dice tengo rabia y te escuchan y dicen ya, pero no tengas rabia. Ah, bueno, ya, gracias. Entonces, sí. ¿de qué manera uno empieza si tú ves, por ejemplo, a tu amiga que empieza a estar somatizando? Está muchos dolores de cabeza, muchos dolores de espalda o incluso dolores de guata, que creo que esos son los tres como, a mi entender, más Sí, típicos o sí, que yo sí. más percibo. ¿Qué sería como una amiga? ¿Cuál sería el consejo que tú darías como para abrir un espacio pero que sea un poquito más productivo que solo decir no tengas rabia o... Exacto. Sí. Es como decir, bueno, ¿y qué te causó la rabia? Ujú. ¿Qué te produjo la rabia? Sí. ¿Qué pasó antes? Ujú. ¿Desde cuándo empezó esta rabia? Sí. No, este dolor de guata, ya, o este malestar estomacal. Sí. ¿Cuándo empezó? No, llevo 3 días. ¿Qué pasó hace 3 días? Sí. ¿Qué ha pasado con la pega? No, tuve mucha rabia en la pega. Ya, y entonces, ¿y qué pasó? Dijo, me tocó tragarme la rabia. ¿Qué más? ¿Qué Sí. más? Porque a veces Sí. uno se traga la rabia. Sí. Y tragarse la rabia es como echar una piedra caliente en el estómago y Claro. arde, Claro. ¿sí? Sí. Y por ejemplo, para eso hay esencias florales que ayudan muchísimo, nomás en ese síntoma. Pero lo que no sé qué puede quedar uno es porque mira cómo lo expresamos, tengo rabia, Sí. la rabia la tengo yo, Sí. ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasó? Que afuera un detonador activó esa rabia. Ujú. Y esa rabia es la que tenemos que mirar un poquito más, porque cómo me sentí frustrada, me sobrepasada. Sí. Y es también mirar antes, en una etapa anterior, Sí. que sobre todo es en la infancia, Sí. ahí está
lo que gatilla. Claro. ¿Sí? Sí, La información que quedó grabadita claro. y que cada vez que nos enfrentamos a estos escenarios, me impacta de nuevo en lo Sí. mismo. Sí, porque también tenemos órganos, cada uno tenemos órganos sensibles. No todos, la rabia no nos puede impactar a todos en la misma parte, porque somos Ujú. diferentes. Claro. Para una persona que es autoexigente como yo y un poco perfeccionista o que yo creo que trato de vivir la vida con intensidad, o sea, como con ganas de comerme el mundo y hacer bien las cosas y hacer bien la pega, y viene ahí un perfeccionismo o una exigencia tan alta que yo creo que estructuralmente por eso vivo tensionada, vivo Claro. con bruxismo, con estas partes como más tensas. A veces dicen esa metáfora como de tienes mucho peso en tus hombros. Entonces, ¿qué pasa cuando ya es crónico? O sea, cuando ya es casi una forma de vivir la vida, es una... Yo diría que la rabia que yo muchas veces paso es conmigo misma. Entonces, Claro. ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Cómo me autorregulo? Cuéntame. Bueno, mira, lo primero es el estrés crónico, Sí, estar todo el tiempo en estrés crónico. Sabemos que hay dos hormonitas que sí. son, nuestro cuerpo es una sabiduría infinita que tenemos, no nos imaginamos toda la sabiduría que hay adentro de nuestros órganos, cómo funcionan tan perfectos. Ujú. Sin embargo, tenemos dos hormonas que son la adrenalina y el cortisol, Sí, que son esas hormonas son las que pues nos mantienen el día a día activos, sí, ¿cierto? sí. Y que gracias a esas hormonas también es que ante un momento, ante una situación de estar como en peligro, nos activan, Claro, o ¿sí? sea, es por lo cual hemos sobrevivido desde que Exacto, estábamos es con los como de animales. Sí, supervivencia, sí, esa parte animal que sí, tenemos, ¿cierto? sí, Entonces, pero el tema es que cuando estamos, eso es como un estrés normal, sí, ¿sí? O sea, de hecho, al levantarse uno de la cama, ya hay un pequeño estrés, sí. ¿sí? Porque ahí el cortisol ya se aumentó Hay que y el estar latido atentos. cardíaco aumentó también. Entonces, el tema es cuando esto se cronifica. Sí, Entonces el cortisol está todo el tiempo arriba, y nuestro sistema inmune va a estar siempre activo, bien activo, porque lo que está haciendo el cortisol es como inflamando, manteniendo inflamado el cuerpo como una medida de protección. Entonces el sistema inmune también se activa porque siente que el cuerpo está como en desequilibrio. sí, Y ahí casi que se produce es como una intoxicación y una baja de energía también en la célula. sí. Entonces se empiezan a acumular unas pequeñas partículas que se llaman radicales libres. Que esto es como si estuviéramos teniendo una célula o una bolsa, ¿cierto? Esta celulita, una bolsa, y le estamos colocando más cosas, pues obviamente ya no tiene por dónde respirar. Sí, Y entonces ahí es donde se viene ese cansancio. Y el musculito, o sea, estamos repletos de células, entonces el músculo es el que lleva la sangre, entonces ese musculito se empieza también a congestionar y obviamente no oxigena todo el cuerpo, y ahí vienen las tensiones, esta sobrecarga y este cansancio extremo. claro. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué sugeriría? Que no esa autoexigencia, porque las cosas tienen que ser perfectas, es que no es así. ujú, Hay cosas que o sea, son perfectibles, pues porque se pueden ir arreglando en en el en tiempo. el tiempo. Pero ¿para qué quiero yo lo perfecto? Mm, Porque cuando queremos lo perfecto se acaba el encanto. ujú. ¿Qué tal si dejáramos un poquito para el error? Porque del error es que aprendemos, Sí, sí, ¿sí? sí, Entonces imagínense este poquitito que le dejáramos espacio, volvemos a la célula, este poquito que le dejáramos de espacio desocupado, se oxigenaría mejor la célula. Y entonces así no nos contracturaríamos, mm, ¿sí? Entonces a lo mejor deja un espacio,
cuando te sientas que te estás autoexigiendo, Sí, te vas a dar una vuelta porque ya estás casi como que sí. exprimiendo, ya estás que explotas. Ujú. Entonces, deja eso ahí, vas y te das una vueltita, cambia la actividad que estás haciendo. Cuando vuelvas ya tienes ideas más claras. Sí, total. Entonces, ¿Sí? bueno, por eso las pausas activas, como dicen, son demasiado Claro. importantes. Ya. ¿Sí? Sí. Pero ahora sabemos como a nivel celular lo que está pasando para que tengas más conciencia que cuando ya te empiezas a tensionar, Claro. paras para que no terminemos esa como falta de oxigenación. Y sobre todo en la célula, Sí, porque es el motor y entonces si nos seguimos exigiendo, sí, hay una partecita de la célula que es la sí, mitocondria y esa se va a agotar y sí, ahí es cuando vienen los grandes problemas, eh, enfermedades complejas. sí. ¿Sí? ¿Se podría decir que las enfermedades más complejas son de esta acumulación de una emoción que no se percibió o que no se escuchó? Un dolor en el cuerpo, cosas así. Mira, la parte médica todavía está ahí en como que no le cree mucho cuento a esto, Sí, pero sí. sí, Pero sin embargo hay muchas investigaciones que se están haciendo desde la neurociencia, la epigenética, la medicina cuántica, todo eso están ya que, bueno, el doctor Hammer, él habló mucho de las 5 leyes biológicas y todos hablan de que de hecho, la epigenética habla que el 99% de las enfermedades son emoción. secundarias a una emoción, No escuchada. no escuchadas. Sí. ¿Y de qué manera, por ejemplo, volviendo a las preguntas que me hacían, si uno ya empieza a escuchar o ver la emoción que no le gusta, por ejemplo, el estrés, ¿qué es qué prácticas debería una persona hacer para no llegar a somatizar algo y que se genere algo más grande? Cuando yo empiezo a percibir que estoy estresada o que estoy un poco ansiosa, ¿qué es lo que tú dirías que es como ya? Estos 3 pasos o estas actividades en tu día a día para empezar a bajar eso o ser más consciente o darle la señal a tu cuerpo que lo estás escuchando en vez de ignorándolo. Hay una técnica maravillosa que es la respiración consciente, Ya, pero para eso necesitamos estar autoobservándonos, ya. ¿sí? A ver, como que en nuestro estado más tranquilo. Sí. ¿Sí? Mirarnos como nosotros, por ejemplo, en una actividad como, no sé, el jardín, Ujú. o pasear la mascota, el perrito. ¿Cómo me comporto yo con el perrito? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como ya me estoy conociendo quién soy, el tema es que no nos conocemos, Sí. ¿sí? Entonces, por ejemplo, sé a qué hora me empieza el sueño y yo ya sé que a esa hora me acuesto. Ujú. Entonces, y no me excedo en eso. Sí. Sí, porque yo ya sé, por ejemplo, ya sé que comer mucho azúcar me Acelera. altera. Sí. Sí, entonces, como poquito de azúcar. Sí. Que las harinas me caen mal a la guatita. Entonces no como harinas. Eso es irse conociendo uno. Sí. Pero para eso Y irse tiene que estar respetando también. irse respetando. Y también los tiempos. Ujú. Entonces, si siento yo que ya, mira, es que en la prevención en riesgos Ujú. se habla que uno debería cada hora estar levantándose del asiento. Sí. Y el riñoncito, la vejiga, cada 3 horas aproximadamente, 3, 4 horas, le dice, vacíeme. Ujú. ¿Sí? Sí. Imagínate, el cuerpo es tan sabio que le está diciendo a uno, vacíese también. Sí. Párese, vaya y toma agüita, toma aire, a lo mejor haga unos pequeños movimientos del cuerpo y la respiración consciente es lo mejor y no se necesita sino 2 minutos. Estas respiraciones pausadas. Ya. ¿Sí? Sí. Ahora, si la situación es muy compleja, a veces que, ¿verdad? Uno por más que haga eso y dice, no, es que no puedo, pida ayuda. Sí, acompáñese de otra persona, de un profesional. Ujú. De todas maneras hay que hacerse ir al médico, hacerse examen y eso, pero ahí puede ser apoyo terapéutico, con terapia floral, con psicoterapia, hacer un equipo multidisciplinario que le ayude a uno. De verdad que hay situaciones que uno solo no puede, Claro. necesita ayuda. Claro. ¿Y de qué manera puede ayudar a alguien?
está como acompañamiento no solo de un psicólogo, como, o con flores de Bach, o las cosas que tú mencionaste. Porque a veces se siente, o tengo muchas amigas o amigos que ya están directo en el psiquiatra. Entonces ya están con medicamentos de un tipo. ¿De qué manera estas otras terapias te acompañan en este mismo proceso y no te interrumpen, sino que te complementan? Para que las personas que estén escuchando, a veces se sienten como, el tomarme algo no me soluciona mi problema, no lo estoy tocando de fondo. Entonces, por ejemplo, las flores de Bach. No, las flores de Bach son maravillosas porque las esencias florales son tienen una altísima frecuencia de vibración de energía. Ujú. Entonces, ¿qué hacen en nuestro cuerpo? Nosotros somos un cuerpo de energía, Sí, ¿sí? Entonces tenemos un campo energético así de grande. Cuando uno está estresado está así de chiquito, ¿sí? sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que uno está un poco más poroso como a contaminarse, por decir algo así, Ujú. de todo lo externo. Entonces una noticia le puede caer más duro, algo que le dicen, porque es como estar uno muy hipersensible. Entonces le dicen a uno algo y uno lo toma como, oh, me gritó, me dijo, sí, porque uno está súper sensible. Sí. Entonces, ¿cómo nos ayuda las esencias florales? ¿Qué es lo que hacen? Vienen, que esto científicamente no se ha podido comprobar, por eso las esencias florales, eh, muchos profesionales médicos dicen que es placebo, en realidad está bien, pero el tema es que uno lo ve en las personas, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque son estas esencias florales donde está ese bloqueo de energía, la esencia floral viene y Desbloquea. desbloquea y amplía la energía. Ujú. Entonces, como si hiciera una limpieza. Claro. Obviamente que cuando uno hace una limpieza, como cuando uno limpia la casa, empieza a encontrar cosas que se le habían perdido, cosas que a lo mejor se encontró algo que le desagrada. Sí. Exactamente pasa lo mismo con las esencias florales. Empiezan a abrir otros lugares, otras cajitas que a lo mejor para nosotros habían pasado, las habíamos guardado y eso nos produjo un trauma o un bloqueo energético. Entonces las esencias florales vienen, abren esa cajita. Y al yo darme cuenta de esa cajita que estaba abierta, la vacío y ahora me voy a sentir mejor, porque ya hice un espacio. Claro. Sí, no sé si me explico. Hagamos un ejemplo, porque yo te entiendo porque mi mamá también es terapeuta, pero no sé si alguien que nos está escuchando está entendiendo lo que puede pasar. Entonces, si tienes un ejemplo de una paciente en el cual con flores de Bach empezó a destapar cosas que no había visto. Por ejemplo, llegó por un dolor o un estrés y después de a poco fue descubriendo otras cosas que le molestaban, por ejemplo. Se encontró con estas cosas desagradables. Mira, si una paciente que llega por una taquicardia, Ujú. porque ella se había, o sea, casi que se infartó, Ya. ¿sí? Y era muy hipocondríaca, ella sufría de todo, todo le olía un dedo y a raíz de ese trauma que tuvo el infarto, como un preinfarto que tuvo, a raíz de eso le olía un dedo, ella ya iba al médico, le olía, porque todo ya era intenso, Sí. además que tenía 2 niños, entonces Estaba con susto también. el miedo de morirse, Sí. ¿sí? Además estuvo en la unidad de cuidado intensivo y todo. Entonces ella llega con ese problema. ¿Y qué empezamos a hacer con las esencias florales? Primero con ella, bajar la intensidad del miedo. Porque cualquier cosa Le hacía un le trigger, claro. hacía, Gatillaba. claro, y empezaba la taquicardia, Sí. porque esa situación la estresaba. Sí. Entonces empezamos a trabajar primero el miedo, ella como el miedo, cuando de pronto fue que nos dimos cuenta que ella era casada y ella tenía un niñito que nació con una condición especial y este señor, no, el padre de este niñito, no puede soportar esa situación de que su niño nació con un TEA Sí. grave, Sí. ¿sí? Entonces el señor busca otra persona Ujú. y queda embarazada la otra persona
y esta mamá se da cuenta y ahí se rompe todo porque hay un quiebre de familia, se separan. ¿Y cómo cargo ahora con esta situación? Ese peso. ¿El peso cuál? ¿Del matrimonio que no Del funcionó o niño, del porque niño? ahora tocaba hacerse cargo de este niño que era una condición Sí, súper, súper, es el tema más grave que hay. sí, Entonces, ¿cómo este persona sí, tenía él era el que trabajaba, era el que aportaba, sí, ella era el cuidado de sus niños? sí. ¿Cómo ahora me puedo parar en la vida? ¿Cómo? ¿Sí? Ujú, Entonces, ¿dónde fue el impacto? En el corazón. mm, El corazón es el motor de la vida. sí, Si se apaga el corazón, chao. sí. ¿Mm? Heavy. Entonces con las flores tú empiezas a trabajar esta sensación de bajando el miedo, dándole la sensación o dándole a entender que sí continúa la vida. O sea, Sí, hacerle cambiarle esa sensación que tiene tan profunda en el claro, corazón que le da taquicardia de morirse, de que no se la puede. O claro, sea, que se fue este sustento económico y hoy día está con su niño que aparte tiene claro, estos problemas que necesitan también un gasto más grande económicamente. Qué claro. heavy. Y yo le digo, a ver, ¿cuál fue el miedo más grande que tuviste? Y me dice, esa, Mm, sentir que no iba a poder. mm. Y empezamos a trabajar y ahora ella tiene una independencia Increíble. increíble, Sí, feliz. sí, Ha salido con el hijo ya es grande y el niño sigue con su condición, pero eso no la ha limitado a ella para hacer también su otra parte su vida. de su vida. Qué bonito. ¿Sí? Volvamos, quiero hacerte dos preguntitas que me han surgido mucho con el tema. ¿Qué pasa con la guata? ¿Por qué cuando uno está preocupado, angustiado, le duele la guata? ¿Qué es lo que está pasando emocionalmente? Porque tengo muchas amigas que sufren dolor de guata, yo a veces también, o mi hermano también. Entonces la guata parece ser un tema a veces mucho. Es un temonón, es Ya, súper importante en la sí, vía digestiva. El sí. estómago eso se considera como, El segundo como el cerebro, segundo cerebro. sí. De hecho, llega a ser más importante que el mismo Sí. cerebro. Y bueno, hoy día se ¿Sí? está estudiando tanto que están haciendo, bueno, otras carreras universitarias, se está hablando de cómo todo lo que pasa, cómo tu guata procesa la comida puede darte enfermedades también, Claro, mentales también, como la depresión está ligada a una mala alimentación, en fin. claro. Pero vayamos a esos dolores, a esas incomodidades. No tanto como tengo dolor de guata porque me tincó algo malo, porque también la guata es una También intuición. es intuición. Sí, pero cuando ¿Sí? ya estás sufriendo casi que de diarrea o no has ido al baño en muchos días, estas Claro. cosas, ¿qué pasa? Bueno, ahí donde uno tiene que parar un poquito y decir, ya, me duele la guata. Y pensar un poco, ¿qué pasó? Mm, La pregunta es, sí, ¿qué pasó? sí, Ya, me estresé. Ya, sí, pero ¿cuál fue el estrés? Volvamos a lo mismo, a ir a sí, la causa. ya, Antes de, obviamente que hay que ir al médico y todas esas sí, cosas. Ya lo mejor antes de tomarse el Viadil, sí, haga el proceso de preguntarse. vuelva para atrás. Sí, Vuelva a la película para atrás. sí, ¿Sí? sí, Y ahí busque la causa. mm, Entonces ya, por ejemplo, ya, me estresé porque, no sé, me cayó mal el comentario de una amiga, porque una amiga me dijo, ¿y cómo estás de gorda? Y me cayó como una patada. mm, mm, ¿Sí? sí, Entonces, eso, ya, la amiga me mostró algo, mm, como la ley del espejo. sí, Mi amiga me está mostrando algo que tiene que ver con mi imagen. mm, Entonces ahora y para eso es el apoyo terapéutico, cuando uno solito no puede, sí, pide apoyo porque es mirar más atrás dónde hubo esa desvalorización. sí, total, ¿Sí? totalmente. Volviendo a este dolor de guata, como que quiero contar esta historia para que la gente se entienda conmigo. Bueno, yo te conté que cuando chica era muy autoexigente, siempre lo he sido y me iba bien en el colegio, entonces también tenía esta reafirmación de amor a través de hacer cosas. Entonces, cuando pasa que, bueno, mi colegio era muy difícil académicamente y lo agradezco porque siento que he llegado muy lejos por lo mismo. Pero en esa autoexigencia, que hoy día con mi hermano tenemos como una relación bastante tóxica con la autoexigencia porque decimos que sí a todo y nos podemos la vida entera y el peso del mundo, entre segundo y tercero medio uno hace una decisión de tomar un programa internacional que da el colegio, pero la condición es que no te puedes arrepentir. O si llegaras a arrepentirte, es permanente. No es que puedes como abandonar y volver, porque es un diplomado filo. El tema es que es muy difícil. Entonces, te decían en el segundo medio, vas a tomar el IB es este programa, sí o no.
Entonces uno empieza a hacer esas decisiones como de qué voy a hacer con mi vida, con qué voy a estudiar, me voy de Chile, qué va a pensar mi papá, qué va a pensar mi mamá, porque como tú has conocido a mi mamá y a mi papá, tú sabes que piensan distinto. Y aparte es una decisión súper estresante, qué voy a Claro. hacer a los 15, 16 años por el resto de mi vida, y aparte te preguntan cuánto quieres ganar, o sea, como que es todo muy estresante. Y yo me acuerdo que me iba muy bien en todos los ramos excepto matemáticas. Matemáticas siempre me ha ido más o menos, no me gusta, la paso mal, sufría, en fin. Pasa que me duele tanto la guata y tanto el dolor de cabeza que mi mamá me viene a buscar porque es como, me fue como que terminé por el día. Y me terminó dando colon irritable. Y ahí es cuando mi papá dijo, para, porque no puede ser que a tus 15, 16 años tenga un colon irritable, y era este dolor de guata así que no me podía la vida más. Y ahora que lo pienso, es todo este susto, toda esta ansiedad, estrés, a la incertidumbre y quién soy frente a los adultos, frente a mí misma. Entonces yo creo que tengo ese recuerdo de como haber parado y decir, no vale la pena tanto. Sí, buenísimo. Poner límites. Haber Poner dicho, límites. no quiero ir ahora. Sí, sí, Pero... o puedo no decidir hoy día. O Porque sí, también yo como que me adelanto a las cosas y digo, ya quiero tener un plan listo acá un año. Puedo el último día decidir. cada O día. tomarme la vida más livianamente. Yo creo que Exacto. eso fue lo que me enseñó esa gastroenteritis. Nunca Sí. me ha dado colon irritable, fue una promesa a mí misma. Sí. Y ahora entiendo, cuando empiezo a oler la guata un poco, ya, hay que escucharse. ¿Qué pasó? Claro. Pero quería contar esa historia porque a veces eso, yo creo que eso tiene muchas similitudes distintas de cómo uno se toma la vida intensamente y se asusta y el qué dirán. Entonces, cuando uno es niño es como difícil. Sí, no, y por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Sobrino. Y yo ahora me miro para atrás y digo, Ujú. la etapa del adolescente es bien compleja, porque Sí. verdad, muchos padres se proyectan en sus hijos, ¿no? Total. Quieren que sus hijos sean más exitosos que ellos. Sí, Es demasiado para un niño, Sí. para un adolescente, porque uno está tan perdido sí, que de verdad que apenas puede, uno a esa edad quiere devorarse el mundo, pero da el paso para adelante y se Cae. asusta porque no Sí. sabe qué hacer. total. Entonces, tal vez como que la exigencia debería empezar por los papás, Ujú. relajarse un poquito más, Claro. conversar más, tener más canales de comunicación, preguntarle a los hijos, ¿qué quieres? ¿Qué de verdad, dónde quieres poner tu energía? Claro. Y acompañarlos Y para hacerlos sentir que no acompañarlos, es tan ¿sí? terribles las decisiones. Y no es tan terrible que no sea que no empiece una carrera en la universidad a los 18 años, Claro. a los 17, Sí. no pasa nada. Sí, totalmente. Y a lo mejor no pasó en la universidad, bueno, haga un preuniversitario. Sí, sí, ¿Sí? hay formas. Y, tampoco es que como que dale oportunidades, no todas, porque también hay hijos Sí, que se pasan al sí. extremo, ¿no? Que no se le exige nada Sí. y que están repitiendo toda la Exacto, vida. sí, tampoco. total. No irse para el otro lado, porque Sí, si po, no, totalmente. pero de verdad como bajar un poquito Las el ramas. acelerador Sí, ahí. sí. Entonces, lo que tú decías es verdad, es poner límites, aprender a poner límites. Pensamos con que decir que no a algunas cosas somos malas personas. Y entonces a muchas cosas decimos sí, aunque nos pasemos a llevar a nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Hablemos de eso de poner límites y algo que hablamos antes de este episodio, que era cómo tiene toda esta somatización que ver con el amor propio. Si lo pudieras como masticar y digerir para una persona que está escuchando, que se está empezando a identificar, pero que todavía no lo tiene claro. Partir por eso, ¿qué quiero? La primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué quiero para mí? No para el resto. ¿Sí? ¿Qué quiero para mí? Esto, y aprender como a escuchar un poco y a escucharse. ¿Sí? Claro. Esto que me está diciendo esta persona, ¿me hace sentido a mí? ¿Me sirve a mí? Porque lo que más nos sobra a los humanos es el opinador. Claro. Todos opinamos. Sí, ¿sí? todos opinamos. Todos opinamos. Entonces todos tenemos una opinión y ahí todos podríamos llegar a ser jueces por montones, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, como si nos pagaran. Sí, como si nos pagaran. Es más, como si
cuando uno está hablando con una amiga, con la familia, Sí. uno está contando una experiencia que le pasó. Sí, Contando, está comunicando. sí, Aún no ha dicho, ¿ustedes qué opinan? sí. Y la gente Eh, ahí, ¡Boom! sí, Votan todos. Todas esas opiniones le empiezan a uno afecta. a complicar la vida. Entonces busque espacios nutricios donde uno pueda conversar sin ser juzgado. Partiendo por uno mismo, que no se enjuicie tanto, que no se critique tanto, que porque cometió un error, entonces uno después empieza a decir bruta, tonta, como fui. Todo esto es como una violencia con uno misma. A lo mejor la palabra suena muy fuerte, pero es muy agresiva con uno misma. Entonces partamos de ahí. Lo primero que quiero yo, que quiero para mí. Lo segundo es, si sé que esto, si sé que debo comer, a lo mejor esté haciendo alguna dieta especial, pero o el ayuno intermitente, pero también cómo me nutro, qué calidad de nutrición me estoy dando, Claro. porque a lo mejor soy muy buena para nutrir a otro, pero conmigo me postergo. El ejercicio, importante. Hay gente que no le gusta correr, bueno, no pasa nada, haga, a lo mejor le gusta hacer yoga, haga alguna actividad física. Claro. Qué importante es el ejercicio, cualquiera, porque eso aumenta las endorfinas y eso obviamente es un neurotransmisor que ayuda a aumentar la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, la serotonina, que es como la que nos da la energía, el power para levantarnos, Claro. las endorfinas que nos conectan con la felicidad. Entonces, es como mirarnos un poquito más. Es como si estuviéramos todo el día Sí. compartiendo con esa niñita, que esa niñita a veces le da la pataleta y nos está diciendo, mamá, mamá, que entonces como escucharla. Claro. ¿Sí? Sí. Sí. Y eso es el amor propio. Claro. Escucharse todos los días. Más autocuidado. Sí. Todos los días, Sí. cada instante. Sí. Y vivir cada día como si fuera el último. ¿Sí? Sí, po. Porque nos planificamos, sí, eso está bien, las metas, los proyectos está bien, pero a veces nos planificamos para un año y yo no sé si llegue mañana. Sí, po. ¿Sí? Total. Me encanta escucharte porque creo que dos cosas me pasaron. Cuando uno habla del amor propio en redes sociales es muy como acéptate, que es muy válido, pero a veces el aceptarse viene de lo que tú decías, de escucharse, de respetarse. O sea, para la gente que es intolerante a algo como el gluten, no comer gluten. A la gente que se tiene que acostar a tal hora, que se acueste a tal hora, que se escuche todos los días, que si le empieza a oler la guata o la cabeza o algo un poco más crónico, para no llegar a lo que tú decías que cuando tú estabas en enfermería, que es todo este tema muy terrible, para ahorrarse todas estas enfermedades que son terribles, empieza desde antes la práctica de escucharse todos los días. Y el escucharse todos los días, observarse todos los días es ese amor propio que la gente muy pocas veces logra entender. Claro. Y también si me surge alguna emoción de tristeza, de rabia, de injusticia, abrazar esa emoción. ¿Pero por qué llora? Porque tengo ganas y llorar, abrazarse, contemplarse ahí un poquito. Sí. Vuelvo y tomo la niña. La Sí. niña cuando un niño llora, ¿qué hace? Uno lo abraza y Sí. lo contiene. Sí. Hacer lo mismo con nosotras mismas. O sea, ser Con su nosotros propia mismos. contención. Ser su propia contención. Sí. Y por eso uno pone límites, por eso uno dice que no, Claro. por eso uno se ahorra esas cosas, se escucha. Si solo pusiéramos límites, decir sí cuando tiene que ser sí, no cuando no, mira, nos ahorraríamos un montón de cosas. Pero muchas veces hacemos cosas por agradar a otro. Sí. Y que a nosotros nos desagrada. Y entonces uno, ya, vamos a almorzar. Y hay una persona que no me agrada. Y yo voy así por darle gusto. La Dolor de guatita. guata. Sí, y po. después dice, uy, me cayó mal el pebre. ¿Qué pebre ni qué nada? Sí, estaba en un lugar que no quería estar. Sí, me encanta. Sí. Totalmente. ¿Cuántas veces uno va a un lugar que no quiere? Sí. O hace cosas por los demás que no quiere. Exactamente. Sí. Entonces, ahí se pasa a llevar. Sí. Entonces uno dice, es que me pasó a llevar. Ey, ese Tú. me está diciendo, ¿y tú? Sí, ¿Cuántas veces te has pasado a llevar? claro, claro.
¿sí? Total. ¿Cuántas veces te has postergado por otro? Mm. ¿Cuántas veces has dejado de comer por cumplir un trabajo? Total. ¿Mm? Sí. Dejar de ir al baño, Dejar de ir al baño. aguantarse. Sí. Toca ver esto, mañana toca entregarlo, sí o sí. Yo creo que la única urgencia de verdad es una urgencia médica, Mm, ¿sí? claro. Pero de resto todo es importante, pero no urgente. Puede esperar. Mm, total. Ha sido un muy buen episodio, creo que hemos tocado hartos temas, estoy pensando en hartas amigas que ojalá les resulte y les sirva mucho escucharte, Luz. Te quiero hacer la pregunta de dónde la gente te puede encontrar. Mira, atiendo online y Ujú. también atiendo virtual. A mí me gusta, por ejemplo, la parte física. Hay gente que solo llega por el síntoma, pero entonces lo importante es qué síntomas tengo para mirarlo y yo voy a preguntar, ¿desde cuándo empezó esto? ¿Cómo son los síntomas? Porque uno encuentra en el internet, encuentra la patología y el diagnóstico, entonces también es esa otra cosa que vamos muy al doctor Google, ¿no? El Sí. doctor Google nos responde y además a veces nos mete en unos angustias impresionantes. Entonces, por eso pregunto, ¿qué síntomas tiene? Y entonces empezamos por ahí. Ujú. Me pueden conseguir en mi correo, es luzserranoariza@gmail Ujú. o en mi WhatsApp, más 569-836-1790. Súper. Ahí tenemos un equipo, una alianza terapéutica muy bonito, un grupo integral, por eso es holístico, porque tiene que ser integral. Obviamente la medicina está dentro de esta parte que es fundamental, pero también hay psicólogos, hay terapeutas florales, psicólogos de todo, psicólogos infantiles, adolescentes, para adultos, psicólogos con especialidades en adicciones, psicólogos con varias especialidades, psiquiatras también, que trabajamos con una doctora que ella es psiquiatra pero terapeuta floral también. Así que es nutricionista, así que tenemos un grupo Muy completo. porque tiene que ser integrado Mm, todo, sí, ¿sí? sí. Y partir de la nutrición, que es súper importante también. ¿Mm? Súper. Bueno, te agradezco mucho por venir, por resolver todas las preguntas que tenemos. Y ojalá que la persona que esté escuchando, que no esté viendo, se lo comparta a alguien que le haya resonado mientras conversamos. Un amigo, un primo, un familiar, un colega, lo que sea. Bien, Sí, muchísimas gracias. Y no, yo creo que como sugerencia, de verdad, si hay alguien que se tiene que poner en primer lugar es uno. Ya estuvimos como mucho tiempo como muy postergados. Ahora, aunque suene egoísta un poco, porque a veces nos dicen, ¡oh, tan egoísta! Pero pongámonos un poquito egoístas a veces, es bueno, ponerse uno un poquito egoístas. Sí, bueno, Y recordar, como dice el doctor Bach, que el curador está interno y nos dice, hay 2 escritos que tiene, 2 libros nomás que hizo, cúrese usted mismo y libérese usted mismo, porque el sanador está dentro.